Cordial saludo, mi nombre es Lenny Brigitte Ramírez Jaime, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes sobre el curso Procesos Cognitivos Superiores. Bueno, vamos a hablar sobre el lenguaje. Podríamos definir el lenguaje como el sistema simbólico que utiliza el ser humano para representar y comunicar ideas. Este concepto se diferencia del habla, que sería la forma de comunicación audible utilizada en la transmisión del lenguaje. El lenguaje, ya sea por medio de palabras, signos o gestos a los que hemos atribuido un significado, es una herramienta cultural y social específica de los seres humanos que nos permite comunicar tanto con nosotros mismos como con los demás y, en consecuencia, expresar nuestros pensamientos y convivir en comunidad. Existen diferentes clases de lenguaje. Por un lado, el auditivo, cuya expresión verbal es el lenguaje oral al que se suele referir por medio del término habla. El lenguaje auditivo puede también tener forma no verbal, utilizando otros signos sonoros como puede ser sirena, morse, toques de campana, etc. Además del lenguaje auditivo, existe el lenguaje visual, que como expresión verbal utiliza el lenguaje escrito y en su forma no verbal se basa en otros signos como el lenguaje de signos o alfabeto dactilógico, las señales de tráfico, la mímica, las banderas, jeroglíficos, códigos científicos, etc. Los tipos de lenguajes como el táctico, que lo manejamos por medio de saludos y por medio de caricias. Bases biológicas del lenguaje. Es fundamental el papel de los genes para que se produzca la formación de las áreas cerebrales implicadas en el lenguaje, y por otra es el ambiente para que estas áreas lleguen a realizar su función. El material genético constituye el genotipo, que es lo que determina el potencial lingüístico del individuo, pero la interacción de los genes con el ambiente produce el fenotipo, que define realmente sus capacidades lingüísticas. Una alteración de los genes acarrea trastornos lingüísticos, como ocurre en la especificación conocida como trastorno específico del lenguaje, que significa la dislexia. Pero también las alteraciones ambientales pueden influir en el desarrollo del lenguaje de manera normal, como ocurre en los casos de los niños criados en un ambiente privado de la lingüística. En esta imagen podemos ver las regiones corticales relacionadas con el lenguaje, como lo son el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arqueado. Podemos ver el cerebro humano en la parte izquierda, que posee su área de Broca, su área de Wernicke. Ambas se hallan conectadas entre sí por millones de acciones, por lo que de allí sale el fascículo arqueado. Vamos a ver los trastornos del lenguaje. Hay muchos, pero en especial elegí dos, como lo es la afonía, que es la imposibilidad total de la emisión de palabras. La causa más frecuente es una afección de las cuerdas vocales, bien por una enfermedad laringe, bien por lesión del nervio que las mueve, como es el nervio recurrente. La disfemia o tartamudez consiste en una alteración funcional de la fluidez del habla debido a un desajuste de la coordinación entre respiración y articulación del lenguaje oral, que produce una repetición de sílabas al comienzo de la palabra, bloqueos en medio de las palabras y aspiraciones que afectan el ritmo y melodía habitual del habla. Un ejemplo benigno es el que se da cuando una persona ha hecho deporte intenso y su respiración es muy rápida, de modo que su habla se entrecorta porque le hace falta el aire. Vamos a hablar del pensamiento. El pensamiento es la actividad mental que produce ideas en general en forma de palabras usando sus capacidades, como lo son imaginación, evaluación, planeación, creación, deseo, entre otras. En muy pocas ocasiones es un proceso lógico construido a base de categorías. Es fácil alterar el fluir del pensamiento, ya que la atención no permanece centrada en un solo objeto o idea. Por ello, el ser humano toma decisiones basándose en pocos indicios, en pobres evidencias, y con esto llega a conclusiones. Las creencias y los prejuicios hacen creer al sujeto que tiene evidencias, de manera que el pensamiento estereotipado es más común que los juicios basados en categorías lógicas y en evidencias. Aún no se ha podido desentrañar del todo la forma como se construyen los pensamientos, pero se han hecho adelantos de gran importancia.
Podemos ver los factores o las estructuras cerebrales que se incluyen en el pensamiento, como lo son sistema prefrontal y sistema de confluencia, que tienen temporal occipital paralelo. En el sistema de confluencia tenemos las acciones y operaciones necesarias para la realización del acto intelectivo. Y en el sistema prefrontal tenemos generación del motivo del acto intelectivo, investigación y orientación de las condiciones en las que transcurre el acto intelectivo, elaboración de un plan heurístico general y verificación del logro del objetivo del acto intelectivo. En la elaboración del pensamiento se utilizan áreas corticales, el tálamo, sistema límbico y formación reticular, que nos permite ser capaz de emitir juicios, tener abstracciones, realizar solución de problemas, también intervenir en nuestra conducta. Podemos ver los trastornos del pensamiento, como tenemos la logia, que significa ausencia de lógica. Se produce cuando un sujeto sufre una importante pérdida de los conceptos que poseía con anterioridad. El flujo de ideas también, que este trastorno se da a una aceleración de la asociación de ideas y por lo tanto de la productividad del pensamiento. Se caracteriza por una rápida asociación de ideas y una normal actividad directa hacia las conclusiones. Por último, vamos a hablar sobre los contextos socioculturales del pensamiento y el lenguaje. Vygotsky en 1929 entendía que el conocimiento humano se produce desde un plano interpersonal hasta un plano intrapersonal. Esto se debe a que el individuo nace en un contexto sociocultural preexistente y, por tanto, enfrenta el imperativo de internalizar gradualmente las actividades culturales, hasta que las mismas se clasifican en actividades mentales. Luria en 1984 propuso que el análisis y la clasificación de objetos por medio de la palabra hacen posible el pensamiento humano, y ello en conjunto con su función de medio de comunicación hace posible que se transmitan representaciones sensoriales y oracionales a lo largo de la historia. Estos autores argumentan que la mediación del lenguaje establece una distinción cualitativa entre las funciones mentales superiores de los seres humanos y las funciones mentales inferiores de las otras especies, es decir, la planificación de la acción voluntaria medida por el lenguaje es una cualidad que solo se encuentra presente en la especie humana. Es importante decir que todo el amplio cuerpo de conocimiento que comprende la perspectiva sociocultural se encuentra atravesado por el lenguaje. Muchas gracias.